Pues nada, ya me ha presentado un poco don Damián y bueno, pues saludarles de nuevo y espero que este compartir pues sea de provecho para todos. Hemos tenido la oportunidad de dialogar un poco en la vez pasada sobre el tema de la bioética, pero tratar estos temas tan profundos y tan actuales y que demandan quizás una respuesta desde nuestro ser creyentes y de nuestra dimensión humana, pues es complejo abordarlo en una hora nada más. Por eso, lo que se quiere con esta pequeña conferencia, si se quiere, pues es sencillamente dejar claro algunos conceptos, dar algunas pinceladas y dejar algunas reflexiones que nos motiven al propósito de profundizarlas. Profundizarla pues sencillamente con la intención de formarnos y saber dar una respuesta, saber dar razón de nuestra fe y del por qué debemos tener una postura ante lo que es este fenómeno que hoy estamos viviendo, que es la eutanasia. Como bien veis, el título es Eutanasia, la cultura del descarte y la doctrina de la Iglesia. Lo primero que quiero comenzar haciendo es que, recordando un poco, que la vez pasada pues hablábamos sobre la realidad de la bioética, y la bioética pues tiene mucho que ver desde la dimensión ética y desde la dimensión moral en cuanto a iluminar la praxis médica. Y por tal motivo, sin indagar ya en este tema de la bioética, que bastante fue la vez pasada, vamos quizás a centrar la mirada, porque creo que es importante un elemento clave que nos va a iluminar de una manera muy especial este tema de la eutanasia y que quizás por cultura general pues nos puede sonar a todos. Aquí hay un personaje griego que es llamado Hipócrates y el cual fue un médico que nos legó un juramento muy particular que llamamos el juramento hipocrático. Esto quizás por cultura general nos pueda sonar. ¿Quién fue Hipócrates? Sencillamente pues un médico que nació en Grecia, en la isla de Kos, en el año 1460 y 337 antes de Cristo. Reconocido como el médico más grande de todos los tiempos, especializado en el estudio del cuerpo, fundador de la medicina y del juramento de Hipócrates, o el juramento hipocrático. Es curioso ver, yo quiero que nos detengamos un poco en este elemento clave en miras a comprender esta evolución de la medicina y la presencia de la eutanasia como tal. El juramento hipocrático aparece allí, la letra muy pequeña, pero en grosso modo, y si lo tratamos de desglosar un poco, diríamos lo siguiente. Juramento hipocrático. Juro por Apolo médico, por Asclepio y Egía y Panacea y por todos los dioses y diosas a los que pongo por testigo, dar cumplimiento en la medida de mis fuerzas y de acuerdo con mi criterio a este juramento y compromiso. Tener a quien me enseñó este arte en igual estima que a mis progenitores, compartir con él mi hacienda y hacerme cargo de sus necesidades si le hiciera falta. Considerar a sus hijos como hermanos míos y enseñarles este arte de forma gratuita y sin contrato. Si le fuera menester, aprenderlo. Tomar a mi cargo la preceptiva, la instrucción oral y el resto de la enseñanza de mis hijos, de mi maestro y de los discípulos que hayan suscrito el compromiso y estén sometidos por juramento a la ley médica, pero a nadie más. Haré uso del régimen dietético para ayudar al enfermo según mi capacidad y recto entender. Del daño y de la injusticia le preservaré. A nadie daré, aun cuando me lo pida, fármaco letal alguno, ni haré semejante sugerencia.
Igualmente, tampoco a ninguna mujer proporcionaré un pesario abortivo. En pureza y santidad mantendré mi vida y mi arte. No utilizaré el bisturí ni siquiera con los que padecen el mal de piedra. Dejaré esa acción en manos de los que lo practican. A cualquier casa que entrare, acudiere por asistencia de los enfermos, fuera de todo agravio intencionado o cualquier otra corrupción, en especial de prácticas sexuales con las personas, ya sean hombres o mujeres, esclavos o libres. Lo que en el tratamiento o incluso fuera de él viere y oyere en relación con la vida de los hombres, aquello que jamás deba trascender, lo callaré teniéndolo por secreto. En consecuencia, se hame dado, si este juramento fuera fiel y no lo quebrantare, el gozar de mi vida y de mi arte, siempre celebrado entre todos los hombres. Mas si lo transgredo y cometo perjurio, sea de ello lo contrario. Imaginaros lo que era el juramento hipocrático. Quizás aquí nos interesaría este párrafo particular. A nadie daré, aun cuando me lo pida, fármaco letal alguno, ni haré semejante sugerencia. Igualmente, tampoco a ninguna mujer proporcionaré un pesario abortivo. Imaginaros hoy en día, ¿dónde quedó el juramento hipocrático? Dentro del código deontológico de la medicina. Es una pregunta quizás curiosa. ¿Hay algún médico aquí presente? No hay ningún médico aquí presente. Ahora bien, vamos a analizar de manera muy resumida este juramento. El juramento hipocrático comprende una invocación a la divinidad, el respeto al profesor, excluir la administración de veneno, el aborto provocado, el abuso sexual, e invoca sanciones por parte de la divinidad. Es una moralidad fundamental en el principio sagrado del bien del paciente, en la verdad objetiva, la conciencia del bien en sí y del respeto a la persona. Esto es como tal lo que quizás podríamos analizar del juramento hipocrático, ver esa forma de cómo se veía desde un principio sagrado el bien del paciente y por encima de todo, pues tener en alta estima y en alta consideración el cuidado, la promoción y la defensa de la vida. Ahora bien, si dejamos un poco esto y miramos cómo viene la perspectiva cristiana a dar un poco de iluminación, diríamos lo siguiente. Una clave fundamental es que el valor de la persona humana en el cristianismo surge de la superación del dualismo clásico con el misterio de la encarnación, redención. El hombre, sobre todo el más necesitado, es considerado imagen visible de Cristo. La misión del médico en sentido cristiano es que está llamado a ser servidor de los que sufren. Se ha desarrollado una moral teológica que proclama la sacralidad e inviolabilidad de la vida de toda criatura humana. Hay una constante enseñanza magisterial de la Iglesia Católica. Aquí vemos cómo entra como tal la visión cristiana y el magisterio de la Iglesia a buscar iluminar y a reconducir una buena concepción de lo que es en sí este juramento hipocrático y llevar y iluminar y guiar a los médicos a tener en alta estima pues la dignidad de la persona, siempre considerando la vida como sagrada y como inviolable. ¿Vale? Esto así de manera muy genérica. Ahora bien, antes de entrar nosotros en detalle y en todo este tema de la eutanasia, no podemos dejar a un lado posar la mirada en lo siguiente, en un hecho que ya lo ha nombrado un poco don Damián y que ha ocurrido recientemente en nuestro país. El 18 de marzo de 2021, el Congreso de los Diputados aprobó por mayoría absoluta la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. El 25 de junio entró en vigor y despenalizó la muerte asistida en algunas circunstancias.
La pregunta del millón: ¿quién de vosotros se ha leído esta ley? ¿Quién ha tenido la oportunidad de detenerse un poco y leerla? Primera tarea, ¿vale? Primera tarea. Siempre es bueno que esto lo leáis, porque de la eutanasia se dicen muchísimas cosas. Incluso hay conceptos muy errados de eutanasia que nos confunden en qué es eutanasia y qué no es eutanasia. Por eso quizás es algo que debemos tener claro por cultura general, porque quizás llegará un momento en vuestras vidas, en algún familiar o quizás en vosotros mismos o en algún amigo o por referencia de parroquia, que se encuentre una persona en un estado difícil de salud y consulte con vosotros. Mira, mi madre está muy enferma, está en una condición que la pobre está sufriendo. ¿Qué hago? ¿Le aplicamos la eutanasia? ¿Hasta dónde lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué me dices tú? Ayúdame, ilumíname un poco. ¿Y qué diríamos? ¿Qué diríamos? Porque esos casos se nos van a hacer presentes y latentes. A mí me han llegado muchísimas personas y me llaman: don Ernesto, pero claro, mi mamá está en un estado vegetativo persistente, un estado vegetativo no persistente. Mi mamá está, la pobre está sufriendo mucho porque el cáncer está siendo fulminante, la metástasis está acabando con ella. ¿Qué le hago? ¿Qué digo? ¿Me lo dejan en manos los médicos de mí? ¿Hasta dónde llega la actitud del paciente, del familiar o del médico en esta realidad de la eutanasia? Ahora bien, yo he querido también colocar algunos fragmentos muy genéricos sobre este tema de la ley de la regulación de la eutanasia. Dice, y algunas preguntas muy particulares. ¿Cuáles son los requisitos que debe reunir y acreditar el paciente solicitante para recibir la prestación de ayuda para morir? ¿Qué requisitos debe cumplir alguien para pedir la eutanasia según la ley? El primero, ser mayor de edad legal y ser capaz y consciente en el momento de la solicitud. Aquí podemos quizás preguntarnos mucho esto. Una persona en alguna condición médica terminal de su vida es totalmente consciente. En algunos casos quizás sí, en algunos casos no. Y me atrevería a decir que en la mayoría no es consciente del todo. Es como cuando, a mí me sorprende cuando voy al hospital a ver a algún enfermo o cuando visito a alguna persona enferma, me dicen los familiares: ay, don Ernesto, es que no la queremos ver sufrir. Pero yo les digo siempre, quizás el que menos sufre es el enfermo. Quizás sufrimos más nosotros al verle en la condición y en el estado que está, pero la que menos sufre es la persona enferma. Y en eso quizás hay que tener mucho cuidado y ser muy objetivo. Ahora bien, segunda, tener la nacionalidad española o residencia legal en España o certificado que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a 12 meses. ¿Vale? Sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, certificada por el médico o la médica responsable. Haber formulado 2 solicitudes de manera voluntaria y por escrito. Y por otro medio que permita dejar constancia que nos sea el resultado de ninguna expresión externa, dejando una separación de al menos 15 días naturales entre ambos. Y prestar consentimiento informado previamente a recibir la prestación de ayuda para morir. Estos son unos de los requisitos que la ley exige para que la eutanasia sea, pues, aplicada. Ahora bien, aquí viene un elemento clave y es el tema de la objeción de conciencia. En esto les voy a pedir que si también podéis en algún momento leer un poco qué es la objeción de conciencia, porque son temas en que no nos podemos detener porque si no nos llega la madrugada aquí. Pero quería poner cómo es el tema de la dinámica de la objeción de conciencia en cuanto a esta ley. Si el médico es objetor, te lo debe comunicar desde el principio, rubricar, o sea, firmar tu solicitud y entregársela a un compañero o a su superior.
por ejemplo, el coordinador o la directora del centro de salud. Si usted es el médico y usted es un médico pro vida que apuesta por la vida y llega una persona, para usted debe ser duro firmar y decir, mira, yo soy objetor, yo no voy a entrar en esto porque para mí la vida es sagrada, la vida vale hasta el final en su muerte natural, pero estoy llamado pues a tramitar, estoy obligado a tramitar y a dar conocimiento a otro médico para que lleve a cabo todo este procedimiento. El médico no se puede negar a recoger la primera solicitud. Si ocurre, solicita hablar con su superior y acude al servicio de administración, de atención al paciente o de administración para presentar una reclamación. Si el paciente tiene en sí el derecho de que usted le atienda y le admita esta solicitud de la eutanasia. Y aquí está un texto de objeción, el texto ejemplar de una reclamación que he querido ponerlo para que lo veamos. De acuerdo con la Ley Orgánica del 3/2021 de regulación de la eutanasia, cuando el día tal, me dispuse a presentar mi primera solicitud, mi médico de cabecera me comunicó que se declaraba objetor de conciencia y en contra de las recomendaciones del Manual de Buenas Prácticas aprobado por el Ministerio de Sanidad, se ha negado a recibirla, se ha negado a rubricarla y a entregársela a otro facultativo o a su superior. Considero que este comportamiento es totalmente irregular y tiene como consecuencia la negación del ejercicio de un derecho fundamental de una prestación existente en la cartera de servicios del sistema público de salud. Por ello, solicito que a la mayor brevedad me faciliten una cita con otro médico dispuesto a respetar mi derecho y a garantizar la prestación de ayuda para morir como médico responsable. O sea que aquí sí que sí, si no hay uno, pues sí que sí, tengo que obtenerlo. Esto es para que en cultura general viéramos un poquito esto. Otra pregunta fundamental. ¿Qué sucede si el paciente solicitante no se encuentra en el pleno uso de sus facultades ni puede prestar su consentimiento libre, voluntario y consciente para realizar las solicitudes? Y sin embargo, ha suscrito un documento de instrucciones previas o documento equivalente. En estos casos, la incapacidad de hecho en los que el paciente carece de entendimiento y voluntad suficientes para regirse de forma autónoma, plena y efectiva por sí mismo, con independencia de que se hayan adoptado medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, se podrá facilitar la prestación de ayuda para morir. El médico o médica responsable está obligado a aplicar lo previsto en el documento de instrucciones previas o documentos equivalentes. Aquí estudiaba yo un caso que pasaba en Holanda, una chica que sufría de depresiones y quiso dejar un documento escrito, un testamento, donde ella decía que si llegaba a tal grado de degeneración en la enfermedad y afectada por las depresiones, pues que le aplicaran la eutanasia. Cuando ella está en el tratamiento médico, pues deciden aplicar la eutanasia al médico porque lo ha dejado en testamento. Pero ¿qué pasa? Que cuando iban a aplicar la eutanasia, la mujer 2 veces apeló a negarse, pero ya por escrito estaba y terminaron aplicándosela. Aún ella, negándose a aquello, le pusieron fue una reacción totalmente atroz, el primer tratamiento que fue la inyección, reaccionó, fue muy brusco aquello, y luego pues terminaron aplicándole la eutanasia del todo, porque ya el consentimiento estaba, el testamento estaba firmado. Ahora bien, si en dicho documento se hubiese designado un representante, este sería el interlocutor válido para el médico responsable. Aquí ya el que decide es otro y tú quedas en las manos tanto del médico o del interlocutor, ¿vale? El médico responsable en todo caso deberá certificar que el paciente se encuentra en una situación de incapacidad de hecho. Esta valoración la deberá realizar de acuerdo con el protocolo aprobado por el Consejo Internacional del Sistema Nacional de Salud.
que es el protocolo a seguir. ¿Cuándo se entiende que un paciente tiene un padecimiento grave, crónico o imposibilitante? Aquí hay un dato curioso que ahora en los Países Bajos y en Bélgica se está llevando muy a cabo, porque cuando estas leyes se aprueban, se abre un abanico de posibilidades bastante complicado. Ahora, para aplicar la eutanasia hay médicos que estudian lo que llaman la no calidad de vida. Pero claro, este término de no calidad de vida es un término muy genérico. Para mí, no calidad de vida puede ser no tener calefacción. Para mí, no tener calidad de vida es que mi verano no dure 3 meses. Para mí, no tener calidad de vida es que yo no pueda darme unas vacaciones en un crucero. O, ¿qué llamamos no calidad de vida? Incluso, el otro día hablaba uno y decía, me hacía bastante curiosidad porque esto que llamamos el estrés posvacacional, ese efecto que de repente da una reacción contraria y un poco depresiva porque ya las vacaciones se acabaron, se puede definir como no calidad de vida. O sea, incluso incluyendo en este abanico de referencias para aplicar la eutanasia ya a los niños y a los jóvenes. Imaginaros nosotros en España que si denominamos no calidad de vida al hecho de no estar bien, nuestro país es uno de los que lleva la batuta en consumo de ansiolíticos en chicos jóvenes, el mayor consumidor de ansiolíticos. Chicos que de 12 años en adelante están consumiendo ansiolíticos porque están estresados, porque están agobiados, porque no saben cómo salir de situaciones. Y eso lo estamos viviendo. Entonces, entraría en unos años en el abanico de análisis de posibilidades de los pacientes que guarden un perfil para solicitar la eutanasia. Pues puede que lo veamos. Ahora bien, en respuesta a esto, situación que hace referencia a limitaciones que inciden directamente sobre la autonomía física y actividades de la vida diaria, de manera que no permite valerse por sí mismo, así como sobre la capacidad de expresión y relación, y que llevan asociado un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable para quien lo padece, existiendo seguridad o gran posibilidad de que tales limitaciones vayan a persistir en el tiempo sin posibilidad de curación o mejoría aprehensible. En ocasiones se puede suponer la dependencia absoluta del apoyo tecnológico. ¿Cuándo se entiende que exista una enfermedad grave e incurable, lo que por su naturaleza origina sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables, sin posibilidad de alivio que la persona considera tolerable, con un pronóstico de vida limitado en un contexto de fragilidad progresiva? Quizás aquí es bueno detenerse un poco y pensar y decir, pero ¿dónde está aquí la compasión? ¿Dónde está aquí el acompañamiento? ¿Dónde está aquí lo que llamamos dentro del ámbito médico los cuidados paliativos? El otro día escuchaba una conferencia, y esto me sorprendía porque no lo había leído, en los que estudian medicina, en el pensum académico de la medicina en España, no se incluye una materia como tal de cuidados paliativos. Quizás hay una referencia muy genérica, pero no una materia como tal de cuidados paliativos. Y si los cuidados paliativos no se tienen en consideración ante estas situaciones, pues sencillamente el sufrimiento prima y la vana compasión pues es la que me mueve a llevar adelante el apoyo de todas estas circunstancias en las dificultades de las enfermedades que llamamos graves o condiciones que pues me ameriten para solicitar la eutanasia. ¿Qué garantías existen para que el paciente tenga una información sólida para una adecuada, plena y libre decisión? Es necesario que el paciente disponga por escrito y comprenda la información que existe sobre su proceso médico.
las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, el acceso a cuidados paliativos integrales comprendidos en la cartera común de servicios, el acceso a las prestaciones que tuviera derecho de conformidad a la normativa de atención a la dependencia. Asimismo, deberá disponer de la información necesaria sobre el proceso de realización de ayuda para morir. Todo este protocolo particular de seguimiento. Pero no olvidemos, quien solicita en su mayoría el tema de la eutanasia estará facultado para comprender todas estas cosas. Tendrá una facultad en su sano juicio para comprender todas estas realidades que se le explican en la dinámica médico-paciente. Esa quizás es una pregunta a reflexionar. Ahora bien, aquí cabe reflexionar un poco. Y quizás también os quiero escuchar a vosotros. ¿Cómo veis? Esto apenas es un pequeño bosquejo, porque no podía entrar en toda la ley, porque si no, imagínense, un pequeño bosquejo de elementos que nos pueden hacer un poco en cuanto a esta ley de la eutanasia. A ver, hasta ahora, ¿qué opinión merece de vuestra parte? De uno por uno, no todos a la vez. ¿Dale? A ver. Ya me parece una temeridad regular la muerte, sobre todo en un país envejecido donde cada uno que la palma son 20.000 euros que se ahorra el Estado de media, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Y luego por otro lado me preocupa también lo que has comentado antes, que igual que en el aborto se comenzó regulando unos casos, el aborto actualmente es absolutamente libre. Entonces, bueno, y lo que también decía, el no tener pleno conocimiento o plena disponibilidad de tus facultades para poder tomar esa decisión. Se supone que la estás tomando cuando estás muy malito, fastidiado, muy condicionado por el dolor. No, y yo digo que es una tentación incierta, digamos, ese abanico de posibilidades. Porque lo has dicho muy bien, que no quería tratar este tema porque también es meterse en otro tema muy particular, que es el tema del aborto. Cuando comenzó la ley del aborto, pues fue con esos muy puntuales. Cuando pensábamos esos años atrás que hoy en día iba a abortar una menor de edad sin consentimiento de sus padres. Incluso si sus padres se oponen, se puede denunciar a los padres porque no permiten el derecho a que ella aborte. ¿Cuándo pensábamos eso comenzando la ley del aborto? No. Por eso les digo, ya en los Países Bajos hay análisis de médicos que dicen, bueno, pues en los niños, nace un niño con una malformación, pues a ver, ¿por qué no le puedo aplicar la eutanasia? Porque no tiene calidad de vida. Entonces esto es curioso, ese abanico incierto que abre la promoción de algunas leyes. ¿Quién da más? Ahora bien, entremos muy bien en detalle. Sin duda alguna, Juan Pablo II ha sido uno de los grandes, porque también por el tiempo, por su formación humanística y porque quizás fue contemporáneo a muchos de nosotros, que hemos podido de primera mano o haber estudiado esa riqueza de doctrina que este gran hombre dejó también para nuestra iglesia, y sobre todo por el contexto en que le tocó realizar su ministerio papal. Yo voy a tratar unas pinceladas muy genéricas. Dice Juan Pablo II, estamos ante un enorme y dramático choque entre el bien y el mal, la muerte y la vida, la cultura de la muerte y la cultura de la vida. Y en un documento muy hermoso que os recomiendo que leáis, que es Evangelium Vitae, y también otro documento que es Donum Vitae, que si podéis leerlo, os lo recomiendo que lo leáis, que os va a gustar muchísimo. Define especialmente la cultura de la muerte, que también está dentro de este abanico de la cultura del descarte, que abarca muchas cosas más. Nos dice lo siguiente:
La cultura de la muerte fue acuñado por el Papa San Juan Pablo II en su encíclica Evangelium Vitae, publicada el 25 de marzo de 1995. Estamos frente a una realidad más amplia que se puede considerar como una verdadera y auténtica estructura de pecado, caracterizada por la difusión de una cultura contraria a la solidaridad, que en muchos casos se configura como verdadera cultura de la muerte. Una palabra quizás clave es el tema de la solidaridad, malentendida. ¿Por qué? Porque hoy quizás hay una tendencia errónea de la solidaridad. La solidaridad se ha convertido en buscar la solución y ayudar a no sufrir, a sencillamente buscar la solución en el acompañamiento, en el cuidado y en la custodia de aquel que padece y sufre. Ahora bien, esta estrategia fundamental de la cultura de la muerte se puede englobar de la siguiente forma. La estrategia fundamental de la cultura de la muerte, todas sus estrategias y argumentos se basan en la mentira y el engaño, y su objetivo es matar y destruir física y espiritualmente. Usan con mucha astucia y habilidad las medias verdades, los eslogans y la manipulación del lenguaje, es decir, usan mentiras disfrazadas de verdad y de bondad. Por ejemplo, para referirse al aborto, los promotores de la cultura de la muerte utilizan frases atractivas y engañosas como interrupción del embarazo, salud reproductiva, derecho de la mujer, la ley para la buena muerte, el derecho al buen morir y todas estas cosas. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta la cultura de la muerte? Se manifiesta especialmente en el aborto, la eutanasia, la drogadicción, la pornografía, la violencia, los anticonceptivos, la miseria y la injusticia. Todo esto envuelve el amplio abanico de la cultura de la muerte. Pero nosotros nos vamos a detener especialmente en uno, y es en el tema de la eutanasia. ¿Vale? Pero esto nos debe llevar a una pregunta clave y esencial. ¿Qué es la eutanasia? Quizás por cultura general podemos tener algún concepto, pero de la eutanasia hay conceptos muy errados y conceptos que nos pueden llevar a la confusión o a la no comprensión sana de lo que es la eutanasia. Por lo menos, si a vosotros al salir de aquí hoy, al llegar a vuestras casas, ¿qué habéis hecho allí en la parroquia? No, que estábamos en una charla de un cura venezolano que vino por allí y nos habló de la eutanasia. ¿Y qué es eso? ¿Qué diríais? ¿Qué es la eutanasia? Del lenguaje normal para vosotros, ¿qué es la eutanasia? A ver, de uno por uno, no todos a la vez. A ver, decir lo que vosotros consideréis, porque para eso estamos, para aclarar las ideas, para darle buena luz y para comprenderlas mejor. A ver, eutanasia. Vamos a ver. La eutanasia nos puede a nosotros llevar a un abanico grande también, si se quiere. Primero podríamos ir a una reflexión etimológica, que quizás es lo primero que vemos. Nos iremos al griego, al eus y al tánatos, traducido como la buena muerte o el buen morir. También hay algunas cosas propias que nos unen o se unen al concepto de eutanasia, como es la ortotanasia, la autotanasia, la mistanasia, la distanasia, la cocotanasia, o sea que son elementos que están dentro de esta conceptualización de la eutanasia. Por eso les digo que es bueno, no me voy a detener en ninguno de ellos porque si no, imaginaros. También la eutanasia nos puede hacer una referencia a entender que hay tipos de eutanasia: la eutanasia voluntaria, la eutanasia involuntaria, la eutanasia pasiva, la eutanasia activa, la eutanasia directa y la eutanasia indirecta. Todo esto generalmente envuelve el tema de la eutanasia. Pero esto se me saltó, qué malo. Bueno, he querido sacar una definición que
es muy clave para poder comprender bien el concepto de eutanasia. Para comprenderlo dentro de la iluminación de lo que es en realidad la eutanasia y lo que se usa como base a la hora de promover leyes referentes a la eutanasia. Ahora bien, esta definición es extraída de la Organización Médica Colegial Española. Dice así: la eutanasia, ¿qué es? Es la acción u omisión directa que intencionalmente se encamina a provocar la muerte de una persona que padece una enfermedad avanzada o terminal, a petición expresa o reiterada de ésta. Este es el concepto más recomendado por parte de los estudiosos de la parte bioética de la eutanasia. Repito, la eutanasia es la acción u omisión directa que intencionalmente se encamina a provocar la muerte de una persona que padece una enfermedad avanzada o terminal a petición expresa o reiterada de ésta. De esta definición, nosotros podremos obtener 4 características muy particulares. Una primera es entender que la intención del que actúa y quienes la aplican u omiten. Aquí es la intencionalidad plena, la conciencia plena de saber que se va a aplicar la eutanasia y se va a realizar, tanto por quienes la aplican o por quienes la omiten, tanto una eutanasia directa o indirectamente. La eutanasia directa, aquellos que aplican el fármaco, y la indirecta, aquellos que dejan morir en el estado de gravedad, de sufrimiento o terminal del paciente. Que haya una acción o omisión debida de medidas terapéuticas, que sea consciente de lo que se le está aplicando, lo que se le va a aplicar. El consentimiento del paciente a quien se le va a aplicar la eutanasia. Saber, aquí también era el caso que trataba, ver cómo el paciente expresa en un determinado momento y cómo puede luego retraerse de esa expresión bajo juramento, bajo testamento, que ya le admite como tal a la eutanasia. Atender a los motivos por los que se está pidiendo la eutanasia, que aquí también es un abanico bastante complejo a la hora de ir mirando cómo va evolucionando la eutanasia, porque quizás hoy prima algo fundamental y es el sufrimiento, pero detrás de lo que llamamos sufrimiento puede también haber una historia particular, porque ¿qué se entiende por sufrimiento? El sufrimiento es muy genérico. Para mí sufrir es que quizás se me caiga la tele y no vea el partido de la Champions. Para mí sufrir es que vaya a la playa y llueva y caiga una granizada. Para mí sufrir es que haya quedado con unos amigos y lamentablemente pues el tiempo no lo dejó. O el sufrimiento es, como me pasó a mí un caso hace años estando en el seminario de una familia amiga, viene la niña, tenían un perrito y el perrito se perdió y el perrito no lo conseguía, no consiguió el perrito y la niña, por el miedo a su madre, expresó en una carta el sufrimiento que ocasionaría a su madre, diciéndole que para ella sería muy duro perder a su perrita y terminó ahorcándose la niña. Imaginaros el concepto de sufrimiento. Entonces, ¿qué lleva detrás la eutanasia? Entonces, quizás estas cosas, y no olvidemos algo fundamental. La primera sociedad que promueve la ley de la eutanasia, ¿quién es? La Alemania nazi. No olvidéis eso. La Alemania nazi, el nazismo, con aquella mentalidad del superhombre, es la primera en promover. Pero otro dato más curioso, cuando se promueve la primera ley de la eutanasia, a la par se promueve la ley de protección animal en Alemania nazi. Y estos son datos curiosos, porque recordemos que el nazismo tenía una ideología del superhombre y del hombre perfecto. Entonces valía más un animal protegido que algunas razas no consideradas dignas. Y allí fue sencillamente aprobada en ese contexto el primer país en Alemania de la eutanasia. ¿Vale? Ahora bien, tratando esta definición que espero que nos ayude. Vamos ahora
a dar quizás un bosquejo que nos va a ayudar también a comprender un poco de evolución de este término eutanasia. La palabra eutanasia a lo largo de los tiempos ha significado realidades muy diferentes. Etimológicamente, eutanasia proviene del griego, eus, que es bien, el thanatos, muerte, y no significa otra cosa buena, sino bien morir sin más, o buena muerte. ¿Vale? Sin embargo, esta palabra ha adquirido desde el antiguo otro sentido, algo más específico: procurar la muerte sin dolor a quien sufre, que este es otro de los predicamentos fundamentales, quitarse el dolor y quitarse el sufrimiento. Pero todavía en este sentido es muy ambiguo, pues que la eutanasia, así entendida, puede significar realidades no solo diferentes, sino opuestas profundamente entre sí, como el dar muerte al recién nacido deficiente que se presume que habrá de llevar una vida disminuida, la ayuda al suicida para que consuma su propósito, la eliminación del anciano que se presupone que no vive ya una vida digna, la abstención de persistir en tratamientos dolorosos o inútiles para alargar una agonía sin esperanza humana de curación del moribundo. El otro día me pasaba un caso, porque cuando miramos de fuera vemos las cosas muy diferentes. Teníamos una persona mayor, un poco enferma en el hospital, y claro, algunos opinan: madre mía, don Ernesto, pero para que esté así sufriendo, pues ¿por qué Dios no la mira y se la lleva? Sí, les digo yo. Eso lo vemos de fuera. Pero si fuera tu madre la que estuviera allí, si fuera tu madre o tu familiar querido que estuviera allí, ¿qué harías? ¿Quisiera que se muriera? No. Irías con la misma ilusión, incluso con el gesto de verle y tocar su mano, a pesar de que esté en la condición que esté, de su estado de salud, sería para ti una ganancia. Y ya el hombre se quedaba así, claro. Ver de fuera, las opiniones de fuera son muy fáciles, pero cuando vives en el entorno, cuando vives dentro y conoces dentro, esto es cuando hablamos por lo menos de algún niño con discapacidad. Madre mía, don Ernesto, ¿cómo lo han traído al mundo a sufrir? No, es que lo que menos ven en él es el sufrimiento. Si vosotros conocéis a alguna familia o algún amigo que tiene un hijo con alguna discapacidad, ven que hay una sensibilidad diferente, un amor diferente, una forma de querer diferente y un acompañamiento diferente, que hay más vida y más grandeza en lo que aporta que en lo que se le puede entregar. Entonces, esto también es bueno resaltarlo y tenerlo presente. Ahora bien, ¿qué se entiende hoy por eutanasia? Aquí he querido poner un concepto del cual vamos a continuar la reflexión y que quizás quiero que sea bastante acertado. Hoy, más estrictamente, se entiende por eutanasia el llamado homicidio por compasión, es decir, el causar la muerte de otro por piedad ante su sufrimiento o entendiendo o atendiendo a su deseo de morir por las razones que fuere. Imaginaros aquí la compasión, el padecer con el sufrir con el otro, y sin embargo no es un concepto acuñado rectamente, porque el que se compadece es el que acompaña, es el que padece con el otro, no el que le quita el sufrimiento al otro por sentirse quizás usted liberado o verlo a él liberado. Sin embargo, en el debate social acerca de la eutanasia, no siempre se toma esta palabra en el mismo sentido. Incluso, a veces se prefiere, según el momento, una u otra acepción para defender tal o cual posición dialéctica. Esto produce con frecuencia la esterilidad del debate y, sobre todo, grave confusión en el común de los agentes. Es aquí cuando se abre el círculo para opinar sobre la eutanasia y las opiniones son diversas y no vienen a consenso cada una de las opiniones, pues porque tristemente no hay una conceptualización clara de lo que es en sí la eutanasia o lo que me debe llevar a aplicar verdaderamente la eutanasia a un paciente. ¿Qué se va a entender por eutanasia en esta conferencia? Vamos a ver.
Llamaremos eutanasia a la actuación cuyo objeto es causar muerte a un ser humano para evitarle sufrimientos, bien a petición de éste, bien por considerar que su vida carece de calidad mínima para que merezca el calificativo de digna. Así, considerada la eutanasia es siempre una forma de homicidio, pues implica que un hombre da muerte a otro, ya mediante un acto positivo, ya mediante la omisión de la atención y cuidado. Es algo que no debemos perder de vista en lo que podemos entender como eutanasia. Ahora bien, ¿cuáles son los principales argumentos que se emplean para promover la legalización de la eutanasia? Y en esto prestar atención para que veáis. Se suele promover la legalización de la eutanasia y su aceptación social con 5 clases de argumentos. El primero, el derecho a la muerte digna, expresamente querida por quien padece sufrimientos atroces. Cuando se entiende la eutanasia como un derecho, en consecuencia, tiene que haber un deber ante ese derecho. Incluso nos lleva a la sociedad a entender que si ese derecho no se lleva a cabo, somos hasta culpables nosotros por no llevarlo a cabo. Incurrimos en delito de no cumplir con un llamado derecho. Ahora bien, el derecho de cada cual a disponer de su propia vida en uso de su libertad y autonomía individual. La necesidad de regular una situación que existe de hecho ante el escándalo de persistencia en la clandestinidad. Muchos dicen, bueno, pues si esto se lleva a cabo en la clandestinidad. Esto era como cuando comenzaron los debates de la ley del aborto. ¿Cuántos abortos clandestinos no se llevan? Y uno de los argumentos fuertes era, ¿cuántas adolescentes y mujeres no mueren clandestinamente si la seguridad social les podrá atender mejor en una clínica en la seguridad social con los cuidados, con los médicos y con los tratamientos podrá abortar y tener un mejor aborto? ¿Vale? El progreso que representa suprimir la vida de los deficientes psíquicos profundos o de los enfermos en fase terminal, ya que se trataría de vidas que no pueden llamarse propiamente humanas, una cultura total del descarte, una cultura donde si a mí no me generan nada, pues sencillamente me estorban. Y tristemente, y aunque suene duro, pues vamos a quitárnoslos del medio. La manifestación de la solidaridad social que significa la eliminación de vidas sin sentido, que constituyen una dura carga para los familiares y para la propia sociedad. Cuando un enfermo ha sido una carga para la familia, puede que perdamos las fuerzas, perdamos la paciencia, nos cansemos ante el cuidado de algún familiar enfermo, pero nunca debemos dejarles de mirar desde el agradecimiento. A mí cuando me llega una persona y me dice, don Ernesto, yo me siento mal porque me desespero y me cansa mi madre. Sí, es normal, eres humana. Es normal que te desesperes y te canses. Eso es normal. Lo anormal sería que no pasara. Pero para que tú puedas seguir adelante, tienes que saberla mirar desde el agradecimiento. Quien mira desde el agradecimiento no se limita a entregar lo mejor de sí por aquel a quien le está agradecido. ¿Vale? Ahora bien, no todos los partidarios de la eutanasia comparten todos estos argumentos, pero todos en cambio comparten los 2 primeros, a menudo el tercero, y lo hacen sencillamente en condición de rebatir, en condición de relativismo, en condición donde no se llega o sí se llega, y sobre todo de oportunismo. Ahora bien, todo esto ha sido la parte de la eutanasia, una parte muy genérica, conceptos muy enrevesados, para no decir extraños, pero espero que por lo menos nos quede una referencia muy particular de lo que se entiende por eutanasia. Entonces, hasta aquí, y como veo que tenéis ganas de hablar, de uno por uno y no todos a la vez, ¿qué compartimos? ¿Cómo vamos de tiempo?
Vamos bien. A ver, ¿quién da más? Hasta aquí, antes de entrar al magisterio de la Iglesia. De uno por uno. A ver, yo creo que es algo difícil que alguien que no deje un testamento para querer morir sin estar enfermo. Y cuando uno está enfermo, creo que siempre está la esperanza. Entonces, que hay, los casos más populares en la televisión son esas personas tetrapléjicas que están encamadas, que no se pueden mover. Esas personas a lo mejor sí que pueden hacer un testamento, pero si no, ¿quién va a hacer un testamento al futuro por si le pasa algo para morir? Si siempre la mayoría de los enfermos lo que quieren es ponerse bien, tienen la esperanza de curarse. Sí, pero está muy acertado. O sea, nadie se quiere morir. Y cuando hay vida y esperanza, pero quizás también enluta mucho la visión de la vida o el valor de la vida ante cierta condición de enfermedad por la forma de cómo nos hacen comprender el sufrimiento. Porque yo vuelvo a lo mismo. Cuando miramos a un enfermo, ay, pobre el enfermo, pero ya va. Quizás el que menos sufre es él. Y quizás sufro yo más en verlo a él así. Y cuando me van repitiendo que el sufrimiento es malo, que todo sacrificio es malo, que es inhumano el ver sufrir, llega un momento en que termino creyéndomelo. Pero ya no recae en el propio enfermo que hace el testamento, Ya no, recae en el familiar. totalmente. Pero aquí viene que recuerda que la autonomía del paciente en la solicitud de un testamento para la aplicación de la eutanasia en una supuesta gravedad de enfermedad ya está firmado. ¿Y qué hacen los médicos? ¿Qué hace el familiar? ¿O qué hace él si luego se arrepiente? Pero a ver, ahora mismo las personas mayores no creo que nadie tenga firmado el testamento. No, hay casos muy particulares, no todo el mundo está por ahí, está para una hoja para firmar, ¿sabes? Que son cuando me imagino que te incitan a decir, pues ya es que mira la calidad de vida que tiene, Sí. se va a poner bien, tiene mucha edad, ahí en la eutanasia no hay un testamento. Claro, Es sobre el familiar. sin duda alguna. Ahora bien, una de las cosas que no entro en esto porque es mucha tela que cortar es el tema de los cuidados paliativos. Cuando los cuidados paliativos se colocan como barrera o como luz o como acompañamiento ante la mentalidad de la eutanasia, es que ni se piensa en ella. Hay una entrevista que quiero poner al final, si nos da un tiempo, de este gran periodista español, Jordi Évole, con un médico que está allí un trozo, que es curioso, o sea, este hombre con aquella serenidad aboga por el tema de los cuidados paliativos en miles de pacientes en situaciones terminales graves. Y cómo ninguno llega a pedir la eutanasia a pesar del estado tan grave de su enfermedad. Porque el cuidado paliativo le ha ayudado a tener dignidad, a tener calidad de vida, acompañamiento y cuidado en la etapa terminal de su vida. Esperanza, sin duda alguna. ¿Quién da más? Yo en un momento dado tuve que ir a... Mi hija falleció, pero antes, como usted dice, yo le dijeron, tiene que ir usted al médico a que le pongan una enfermera para ir a cuidarla y todo eso. Pues yo iba a eso, como esperanza de que iba a estar como más cuidada y más... Pero llego a la ventanilla y me dicen, sí, paliativo. Digo, no, una enfermera para que la cuide. Dice, y la mujer ya, la enfermera se quedó un poco parada. Y dice, señora, su hija estará mal cuando le han mandado esto. Digo, hombre, está mal, digo, pero bueno, yo tengo esperanza de que vaya para adelante, pues si van y la cuidan y están más pendientes. Y entonces ya la señora se quedó un poco Yo tenía esa esperanza cuando esa enfermera iba a ir a mi hija, pero claro, lo que dice era para... Sí, son estados complejos de gravedad de enfermedad, pero como siempre digo, si
si apostara más por los cuidados paliativos, tuviéramos una riqueza humana más particular en la actualidad de nuestro país. Porque lo que se está perdiendo es esa sensibilidad ante el sufrimiento, esa sensibilidad ante el vulnerable, esa sensibilidad ante el que me necesita. Porque tristemente en nuestra generación, y hablo más de la mía, el concepto sacrificio, el concepto renuncia, muchas veces es ausente. ¿Quién da más? Nos vamos al magisterio de la Iglesia. Vamos a ver. Ya has consumido ya la mayor parte del tiempo. Ok, ¿cuánto me queda? No, que vaya... Sí, me quedan 4 cosillas y ya está. Vamos a ver. Recordar que el magisterio de la Iglesia es muy amplio e ilumina de una forma muy especial todo este tema de la eutanasia. Pero solamente 2 claves. Sacralidad de la vida como sagrada, ese don de la vida que debe ser valorado como sagrado, como el don más grande que Dios nos ha dado, desde la concepción hasta su muerte natural. Y la inviolabilidad de la vida, que debe ser cuidada, promovida y respetada hasta el final natural de su ciclo vital, ¿vale? Ahora bien, a grosso modo y a manera muy genérica, para que luego quede como recomendación, el Catecismo de la Iglesia. En sus 2000 años la historia de la Iglesia, nos ha dado muchísimos documentos, pero especialmente nos dice sobre el tema de la eutanasia el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 2324. La eutanasia voluntaria, cualesquiera que sean sus formas y sus motivos, constituye un homicidio. Es gravemente contraria a la dignidad de la persona y al respeto del Dios vivo y su Creador. Luego tenemos a un gran santo de nuestra Iglesia, como lo es San Juan XXIII, que con 2 documentos maravillosos, que es Mater et Magistra y Pax in Terra, nos dice lo siguiente: la vida del hombre, en efecto, ha de considerarse por todos como algo sagrado, ya que desde su mismo origen exige la acción creadora de Dios. Dice, entre los derechos, el derecho humano a la existencia es relacionado al deber de conservarla. Un documento que os recomiendo, que tiene un contexto muy especial, que es Pax in Terris y Mater et Magister. Luego vamos con también un gran beato de nuestra Iglesia, todavía no es santo, beato de nuestra Iglesia, Pablo VI, que particularmente en 1974 relacionó el final de la vida con las cuestiones raciales, dirigiéndose al Comité Especial de las Naciones Unidas para la Apartheid, subrayando la igualdad de todos los seres humanos y la necesidad de proteger los derechos de las minorías, así como los derechos de los enfermos incurables y de todos aquellos que viven marginados en la sociedad o que no tienen voz. El Concilio Vaticano II, este gran documento dado por nuestra Iglesia en una de sus constituciones, como lo es la Gaudium et Spes, dice: cuanto atenta contra la vida, homicidios de cualquier clase, genocidios, aborto, eutanasia y al mismo suicidio deliberado, cuanto viola la integridad de la persona humana, como por ejemplo las mutilaciones, las torturas morales o físicas, los conatos sistemáticos por dominar el montaje ajena, cuanto ofende a la dignidad humana, como son las condiciones infrahumanas de vida, las detenciones arbitrarias, las deportaciones, la esclavitud, la prostitución, la trata de blancas y de jóvenes, o las condiciones laborales degradantes que reducen al operario al rango de mero instrumento de lucro, sin respeto a la libertad y a la responsabilidad de la persona humana. También un grande como es Juan Pablo II, que tiene una doctrina muy especial. Yo solamente haré referencia a lo que es el Evangelium Vitae, que sencillamente nos habla diciéndonos lo siguiente: que la eutanasia encubierta o subrepticia, practicada, abierta o incluso legalizada, está cada vez más extendida por una presunta piedad ante el dolor del paciente,
es justificada a veces por razones utilitarias de cara a evitar gastos innecesarios demasiado costosos para la sociedad. Se propone así la eliminación de los recién nacidos malformados, de los minusválidos graves, de los impedidos, de los ancianos, sobre todo si no son autosuficientes, y de los enfermos terminales. El pontífice polaco subraya que es cada vez más frecuente la tentación de la eutanasia, esto es, adueñarse de la muerte, procurándola de modo anticipado y poniendo así fin dulcemente, entre comillas, a la propia vida y a los otros. En realidad, lo que podría parecer lógico y humano, al considerarlo en profundidad, se presenta absurdo e inhumano. Estamos aquí ante uno de los síntomas más alarmantes de la cultura de la muerte. También Benedicto XVI, con una exhortación, con una llamada al cuidado del amor y al acompañamiento, se pregunta él mismo contestando: ¿tiene un sentido la existencia de un ser humano que se encuentra en condiciones muy precarias por ser anciano y estar enfermo? ¿Por qué seguir defendiendo la vida cuando el desafío de la enfermedad se vuelve dramático, sin aceptar más bien la eutanasia como una liberación? Responde él mismo. Con estas preguntas explica Benedicto XVI en el 2007, debe afrontarse quien está llamado a acompañar a los ancianos y enfermos, especialmente cuando parece que no tienen ninguna posibilidad de curación. La actual mentalidad eficientista, añadió, a menudo tiende a marginar a estos hermanos y hermanas nuestros que sufren, como que si solo fuera una carga o un problema para la sociedad. Al contrario, quien tiene el sentido de la dignidad humana sabe que se les ha de respetar y sostener mientras afrontan serias dificultades relacionadas con su estado. Más aún, es justo que se recurra también, cuando sea necesario, a la utilización de cuidados paliativos, que, aunque no puedan curar, permiten aliviar los dolores que derivan de la enfermedad. Sin embargo, junto a los cuidados clínicos indispensables, afirma Benedicto XVI, es preciso mostrar siempre una capacidad concreta de amar, porque los enfermos necesitan comprensión, consuelo, aliento y acompañamiento constante. Y para culminar, el Papa Francisco, con esta frase que me encanta particularmente: no a la cultura del descarte, nos dice lo siguiente: el pensamiento dominante, marcado por la cultura del descarte, propone a veces una falsa compasión, la que considera, subrayó el Papa Francisco dirigiéndose a los participantes del Congreso promovido por la Asociación de Médicos Católicos Italianos, una ayuda para la mujer, favorecer el aborto, un acto de dignidad, facilitar la eutanasia, una conquista científica, producir un hijo considerado como un derecho en lugar de acogerlo como un don, o usar vidas humanas como conejillos de laboratorio para salvar posiblemente a otras. La compasión evangélica, en cambio, es la que acompaña en el momento de la necesidad, es decir, la del buen samaritano que ve, que tiene compasión, se acerca y ofrece ayuda concreta. Y por último, el Papa Francisco subraya en un mensaje de 2017 sobre el tema del final de la vida, que no activar o suspender el uso de medios desproporcionados equivale a evitar el ensañamiento terapéutico, es decir, a llevar a cabo una acción que tiene un significado ético completamente distinto de la eutanasia, que sigue siendo siempre ilícita, ya que se propone interrumpir la vida dando la muerte. Y recuerda la expresión del Catecismo de la Iglesia Católica: la interrupción de tratamientos médicos onerosos, peligrosos, extraordinarios y desproporcionados a los resultados pueden ser legítimas. Interrumpir estos tratamientos, es rechazar el ensañamiento terapéutico. Con esto no se pretende provocar la muerte, se acepta no poder impedirla. Incurable no es igual a incuidable.
Y así termina especialmente esta reflexión el Papa diciendo en Samaritanos Bonus sobre el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida, aprobada por el Papa y publicada el 22 de septiembre de 2020 en la Congregación para la Doctrina de la Fe, afirma que incurable, de hecho, no es nunca un sinónimo de incuidable. Los afectados por una enfermedad en fase terminal, así como los que nacen con una expectativa limitada de supervivencia, tienen derecho a ser acogidos, cuidados y rodeados de afecto. La Iglesia se opone al ensañamiento terapéutico, pero reitera como enseñanza definitiva que la eutanasia es un crimen contra la vida humana. Espero que este compartir nos sirva de provecho y nos abra un poco la curiosidad de querer en la sensatez enriquecer nuestra fe, como les decía, para saber dar respuesta ante muchas interrogantes que nos presenta la vida y nuestra historia. Por eso siempre es bueno que tengamos esa curiosidad por leer y saber, formados, dar una mejor respuesta ante los desafíos que este fenómeno de la eutanasia, que ha llegado para quedarse, pero no de manera pasiva, sino para seguir activa, pues nos ayuda a nosotros también a dar una buena respuesta.